diciembre. Bueno, les comentaba al principio que hubo una serie de accidentes aéreos bastante inusual, sobre todo en la densidad, la cantidad que hubo en unos pocos días. Hubo uno acá en el aeropuerto de San Fernando, hasta, bueno, Corea, que tuvo un vuelo que se estrelló, no pudo desplegar los trenes el tren de aterrizaje, se estrelló contra el final del aeropuerto, un paredón. El avión azerí, así aprendí que se decía un avión de Azerbaiyán, sí, se dice azerí el gentilicio, ya lo aprendí en estos días, muy bien. Que bueno, eso parece haber habido una intervención del gobierno ruso en su defensa antiaérea, bueno, una serie de cosas que me parecieron que estaban buenos para hablar con un amigo de la casa, Franco Rinaldi, consultor aerocomercial. Franco, ¿estás ahí? Gustavo Noriega te saluda. Gustavo, querido, ¿cómo te va? Muy bien, gusto hablar con vos. Un placer hablar contigo. Igualmente para mí, Franco. Bueno, no sé si estoy uniendo peras con tomates, son cosas muy diferentes las que pasaron, pero haceme un análisis vos de qué se puede desbrozar de todas estas noticias de accidentes aéreos. Un poco, sí, hay un poco de mezcla de digamos, estamos faltándole un poquito de respeto a la regla de conjuntos, pero digamos que justo tenemos un fin de año convulsionado en materia de accidentes o de siniestralidad aérea. Yo diría, hay 2 o 3 cosas que por ahí me interesan destacar, y vamos a aprovechar que el 30 de diciembre, el último día del año, claro, para ser un poco políticamente incorrecto. Muy bien. Nadie se va a enojar. Igual a vos ser políticamente incorrecto nunca te costó nada, no te lo facturaron nunca. Bueno, depende de cómo lo mires. Creo que me costó bastante en realidad, pero no importa. Pero pagamos con gusto el costo. Está muy bien. Lo que te quiero decir es lo siguiente. En primer lugar, el accidente de San Fernando me remite a algo, y hablé con muchos pilotos, que obviamente los pilotos que son más honestos en respecto al análisis de lo que pudo haber pasado son los que no hablan al aire, o claro, no son capaces de contar esto al aire, porque hay siempre espíritu de cuerpo, como bien sabés vos, querido Gustavo. Claro. Pero digamos, a mí lo que pasó en San Fernando me recuerda, pues es que en el 2016, cuando la Boeing cumplió 100 años, nada, me invitaron a la Boeing, que es el principal, en ese entonces, ahora es Airbus, pero era el principal fabricante de aviones del mundo, el fabricante estadounidense, y en ese entonces además era el principal exportador, manufacturero de los Estados Unidos, en traer dólares a los Estados Unidos, dicho sea de paso, y me invitaron a los eventos de festejo, etcétera, etcétera, y después me quedé unos días más trabajando. Estábamos trabajando en ese entonces incluso en la llegada de los primeros 737 MAX a la República Argentina, que hoy los vuela Aerolíneas Argentinas. Y vos sabés que en un momento me invitan para ir a ver cómo era el entrenamiento de los pilotos del 737. Entonces me siento a hablar con uno de los principales instructores que había ahí de formación de pilotos para Boeing 737, que es el avión más usado, por ejemplo, en la región, o ahí cabeza a cabeza con el Airbus A320, y le digo, ¿y qué tal los pilotos argentinos? ¿Viste? Uno siempre tiene que llevar un poco de argentinocentrismo, digamos. Sí. Y me dice, no, los pilotos argentinos muy buenos, tienen un defecto sobre el que tratamos de trabajar mucho, pero son muy buenos en general. Y le digo, ¿cuál es ese defecto? Que les encanta volar manual. Mira, qué dato. Les encanta volar manual. Qué dato. No por instrumento, sino manual. Exacto, me dice, tengo un problema. Y le digo, ¿y cuál es el mayor inconveniente? Ahí sí mi pregunta era más retórica que otra cosa, pero quería Sí, que te lo diga. Instructor, claro. Me dice, mirá, el volar por instrumentos es mucho más eficiente y sobre todo mucho más seguro, me dijo. Claro. Bueno, yo creo que el accidente, el consenso, te lo digo, Gustavo, es bastante extendido, ya incluso entre pilotos. Hay un piloto que es piloto periodista que lo ha dicho, que es Laje, que seguramente estaban bajando manual, y de alguna manera él incluso también ha contado lo que yo había contado en primera instancia también, que en otro lugar, que parecía ser como un error bastante inocultable de la tripulación en el aterrizaje en San Fernando,
Así que yo creo que ahí lo que el consenso está bastante extendido de que independientemente de que pudo haber habido algunos problemas técnicos en la aeronave, en el Challenger 300, creo que hay inexplicablemente, no se entiende por qué los pilotos no hicieron un escape, ¿no? O un go-around, como se llama, y probablemente es por ese exceso de confianza. Por eso me acordé de esa anécdota. Claro, sí, está muy bien. ¿no? Por ese exceso de confianza del piloto argentino, que es el más capo de todos. ¿Viste? Claro. Como nosotros no creemos lo que somos los más capos de todos, y vos sabés que ahora ya somos los mejores del mundo, estamos siendo el mejor gobierno de la historia, el mundo nos mira, somos el mejor país del mundo, pasamos a ser el peor a ser el mejor. Claro. Entonces, pero los pilotos en general siempre, y además está muy contado, y está muy contado incluso en la industria cinematográfica, que vos conocés tanto mejor que yo, creo, Gustavo, esta cosa que tiene habitualmente el piloto, ¿no? Que es como este defecto de Dios, ¿no? De creer que porque está a cargo de un avión y es un oficio tan particular. Te genera una omnipotencia extraordinaria, ¿no? Levantar vuelo, llevar 200 personas, levantarlo, aterrizarlo, digamos, deben ser peores que los cirujanos, en algún sentido. Te iba a decir eso, tienen como el estigma de los cirujanos. Exacto, claro. Esa cosa de la vida tuya en mis manos. Sí, tal cual. En mis manos, ¿no? Así que yo creo que ahí tenemos... Interesante. Creo. Entonces, en el caso San Fernando, hay una parte de error personal, de error humano, que tiene un peso mayor de lo que tiene un vuelo habitual, un vuelo de los grandes, digamos, más difícil de que el piloto juegue sin instrumento, ¿no? Yo creo que hay un poco ahí, aprovechando de nuevo que estamos en el 30 de diciembre, creo que hay algo idiosincrático ahí. Seguro. Del piloto argentino, porque en general. Y yo creo que eso es algo que se puede trabajar y que hay que trabajar. Claro. Y que las compañías tienen que trabajar más, que es sobre como la cultura del piloto, ¿no? Claro. La cultura de vuelo del piloto, que me parece que ahí es muy relevante, ¿no? Yo le escuché decir a Bari, estaban las condiciones climáticas eran buenas. Claro. Entonces, era un día divino. Sí, claro. Y bueno, seguro que volaron manual. Y bueno, viste, con IFR, ¿no? IFR, que es Instrument Flight Rules, seguramente eso no pasaba. Claro, Lo que pasó ahí, seguramente también hubo otras cosas que explican, insisto, el accidente. No estoy diciendo que acá hay... Sí, está perfecto, ¿no? Quedó muy claro. Franco, y en el caso del avión coreano, me sorprendieron dos cosas. Yo no tengo tu expertise, pero simplemente como espectador inocente me sorprendieron dos cosas. Una, que no pudieran desplegar el tren de aterrizaje, y la segunda, la del que chocó con un paredón, digamos, como que el aeropuerto terminaba en un paredón, digamos. No sé si eso es normal o no. Si querés, acá hay un punto de contacto. Es una de las cosas que más me preguntaban distintos periodistas cuando fue lo de San Fernando. ¿Por qué no había algo al final de la pista? Porque estaba tan pegado a las casas, claro. Bueno, viste. Y acá vemos que el paredón o el muro de contención en realidad terminó jugando en contra. Claro. Entonces, fíjate, ¿no? Como hay un poco de verdad relativa respecto de los accidentes y cuáles son las mejores medidas para tratar de minimizar las tragedias aéreas o los accidentes. Lo que a vos te llama la atención en primer lugar, que es el que no ha acertado desplegado el tren de aterrizaje, es lo que le está llamando la atención hoy a todo el mundo. Claro. Y es lo que le llama la atención, y yo he escuchado pilotos de todas partes del mundo, gente de la FAA, ¿no? De la Federal Aviation Administration, en TSB, o sea, que son los organismos que están trabajando sobre esto los últimos 50 años. Todos tienen una gran pregunta y un gran interrogante. A mí me sorprende también otra cosa, que es que no se encontró todavía hasta lo último que yo leí hoy a la mañana, no se había encontrado todavía la caja negra de audio, digamos, de la cabina, porque eso es muy importante para saber si intentaron bajar y no bajaba. Claro. ¿Qué decían los pilotos en ese momento? Claro, porque lo que se recuperó hasta ahora es el Flight Data Recorder, que es lo que es toda la información fría, digamos, los números, numérica, los dibujos, y claro, ahí te va a salir que no bajó, claro, ¿no? Que no bajó, pero no sabemos si no bajó porque si intentaron bajarlo,
si se olvidaron de bajarlo porque entraron a una emergencia. Acá me parece que un detonante clave es que evidentemente a la aeronave, cuando le impacta una bandada de pájaros, los pilotos sintieron que tuvieron una crisis porque perdieron probablemente no uno sino los dos motores. Ajá. Por más que vos veas la explosión en el motor derecho, que es la que se ve, o la que yo vi por lo menos en distintas imágenes, es posible que hayan perdido los dos motores. Y si vos perdés los dos motores volando a baja altura y a baja velocidad, perdés toda la sustentación y el avión, en lugar de planear, se convierte en una piedra. Ajá, Entonces claro. empieza a caer. Entonces, tanto es así que ellos declaran el Mayday, piden el Mayday, le cantan el Mayday a la torre de control, que es pedido de emergencia, y le dan el aterrizaje en sentido contrario como el aeropuerto estaba operando. Claro. Eso quiere decir que la situación era de extrema gravedad. Ahora la tripulación, si en el procedimiento ese de extrema gravedad se olvidaron porque tenían un escándalo de problemas en la cabina que atender y no pudieron resolver, la verdad es que es algo que también es información que vamos a tener con el correr Claro. de los días o de las semanas o de los meses. Pero Cuando se encuentre la caja la negra. verdad que es muy Claro. llamativo, porque lo que es cierto, Gustavo, sobre esto, que es los pájaros impactando sobre los motores o cualquier otra parte de la aeronave, con la explicación de que el tren de aterrizaje no está desplegado, a mí no me cierra. Claro, entiendo No perfecto. me cierra, no me parece. Ujú. Eso también sería mezcla de regla de conjunto, porque sería invadir la regla de conjunto, porque la verdad es que una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. De hecho, en los aviones, sobre todo como el 737, el tren de aterrizaje se puede bajar de una manera manual, en el caso claro. de que falle la parte electrónica, digamos, Claro. o eléctrica del avión. Por Claro. lo cual es muy extraño que no hayan podido desplegar, y creo que eso fue también muy importante para que el accidente haya tenido la magnitud que ha tenido, ¿no? Yo creo que es el peor accidente Tremendo, en la de historia de la Corea, aviación sí, de claro, Corea. absolutamente. Me Franco, llama también la atención sí. que los reversores de los motores sí, están activados. ¿Y por qué te digo que me llama la atención? Porque en general, los aviones que tienen turbopropulsión, ¿sí? como el Challenger 300 que se chocó en San Fernando, como los que operan acá en Aeroparque mayoritariamente, o como el avión de Jeju Air, del coreano, tienen una inversión de los motores, de la potencia de los motores, una vez que tocan el asfalto. sí. Pero eso solamente se activa cuando toca el tren de aterrizaje. ¿Está bien? Ajá, claro. Entonces es muy raro que eso se active si no hubo contacto. Si no había del tren contacto, aterrizaje. el tren de aterrizaje estaba guardado, claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Es posible que el tren se haya roto cuando impactó, cuando el avión tocó contra el asfalto, en la imagen que no se ve. Ajá. Sí, es posible, Claro. porque a mí, insisto en este punto, me Sí. llama mucho la atención que está puesta la reversa de los motores. Sí, La entiendo. reversa de los motores no debería activarse si no se Si no está el tren de el aterrizaje tren de- no tocó el asfalto, el Perfecto. concreto de la pista. Muy Así que ahí interesante. eso me llama la atención. Y el caso ruso, te lo digo muy brevemente. Sí, eso te decía. ¿Lo tiraron abajo por sí o por no, Franco Rinaldi? Sí, 100%. Así nomás. Pero aparte Putin pidiendo Sí, disculpa. perdón, pero no haciéndose cargo, o sea, y apologize, why he apologize? ¿No? Impresionante. Muy bien. Si no lo tiraste vos, macho, ¿por qué pedí perdón? ¿Por qué pedí Yo creo disculpas? Bueno, que, claro. otro caso creo que- resuelto entonces. Está Sí, muy sí, bien. yo creo que no hay mucha. No es como le gustaba decir al gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene 4 patas, mueve la cola y Claro, nada, es un perro. No hay duda de que es un perro. Franco, te deseo un muy buen año el que se inicia y que sigamos en contacto siempre con tu sapiencia aeronáutica. Gracias, querido. Gracias a vos, Gustavo, siempre a tus órdenes y mucha felicidad.